Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero Pedro Airce Uceda. En esta ocasión les voy a hablar sobre la personalidad y algunos de sus trastornos. Esta es una práctica de la clase de computación 2. Mi nombre es Tania Argentina Torres. ¿Qué es la personalidad? Es la organización dinámica dentro del individuo, según Gordon Allport. Él fue un psicólogo muy reconocido por sus estudios en dicho tema. Cuando hablamos de organización dinámica del individuo, nos referimos al conjunto de rasgos y cualidades que configuran o determinan la manera de ser de una persona y que la hacen diferenciar de los demás. Cada ser humano es irrepetible. Existen millones de personas en el mundo, pero sin embargo, no existen dos personas que sean iguales. Sí, ya pueden ser gemelos idénticos, pero difieren en su personalidad. Cada ser humano tiene su encanto, es decir, su forma de ser, y es más frecuente describir a una persona por su personalidad que por su físico. Medición de la personalidad. El objetivo de estas pruebas es ayudar al gerente de una empresa a tomar decisiones y a pronosticar quién es el más indicado para realizar cierto trabajo. El medio más común para medir la personalidad, utilizado desde hace mucho tiempo, son los cuestionarios. Determinantes de la personalidad. Extroversión. Esta dimensión captura el nivel de confort en las relaciones humanas. Adaptabilidad. Se refiere a la facilidad para aceptar los puntos de vista de otros. Meticulosidad es una medida de confiabilidad. Estabilidad emocional. Describe la aptitud de una persona para manejar la atención. Apertura de experiencias. Aborda el rango y la fascinación de un individuo en una nueva situación. A continuación, les presento un video donde también se detalla el modelo de los 5 grandes factores que influyen en la personalidad de un ser humano. La organización y sus actores manejan cualidades muy singulares e independientes unas con otras. En este estudio, Motiva busca traer a la luz cuáles son las características, personalidades y valores que cada uno de ellos maneja. La figura más importante dentro de toda organización es el director general. El director general es quien debe demostrar su personalidad con el liderazgo que va a mantener con todo el personal que trabaja con él. La extroversión es el nivel de confort con las relaciones que se tiene. Ser sociable, asertivo, gregario son rasgos propios de este líder. La adaptabilidad es por su parte la capacidad de un individuo de aceptar diferentes puntos de vista. Es cálido, cooperativo, pero sobre todo confiable. La meticulosidad describe una persona ordenada, siempre organizada, responsable, y su característica más importante es que siempre es persistente. Nos muestra una persona equilibrada, segura de sí misma, tranquila. Determina la capacidad de imaginación, sensibilidad y curiosidad de la persona abierta siempre a cosas nuevas. Atributos principales de la personalidad que influyen en el comportamiento organizacional. Autoestima es el grado en que las personas gustan o no de sí mismos y se consideran capaces y eficaces. Maquiavelismo es pragmático, mantiene distancia emocional y cree que el fin justifica los medios. Narcisismo, tendencia de ser arrogante, tener sentido grandioso de su propia importancia y creer ser merecedor de todo. Automonitoreo, demuestra fácil adaptación a los cambios en cuanto a ambiente y personas con las que se relaciona. Personalidad tipo A. Involucramiento agresivo en una lucha crónica e incesante por lograr más y más cada vez en menos tiempo. Propensión al riesgo. Es la voluntad de un individuo de correr riesgos. Está en sus manos tomar la decisión, aceptarlos o rechazarlos.
Personalidad proactiva. Son personas que identifican fácilmente las oportunidades, tienen iniciativa, emprenden acciones y perseveran hasta lograr cambios significativos. Trastornos de la personalidad. Son formas duraderas, inflexibles y disfuncionales de pensar y de comportarse, tan exageradas y rígidas que ocasionan serio malestar interior y conflicto con otros. Trastornos de la personalidad esquizoide. Esta persona no tiene la capacidad ni el deseo de establecer relaciones sociales y no siente afecto por la gente. Trastornos de la personalidad. Esta persona es caracterizado por un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretados como maliciosas. Se presenta en la edad adulta, a tal grado que una persona que padezca de este trastorno siempre suele andar con la tentativa de que sus amigos o compañeros de trabajo intentan conspirar contra él y siempre actúa a la defensiva. Trastorno de la personalidad dependiente. Incapacidad para tomar decisiones o hacer las cosas en forma independiente. El trastorno de personalidad dependiente tiene ciertos síntomas. Por ejemplo, evitar estar solo, evitar la responsabilidad personal, resulta fácilmente lastimado por la crítica o desaprobación, se enfoca demasiado en los miedos de ser abandonado, se siente muy perturbado o impotente cuando sus relaciones con los demás se terminan y tienen dificultad para tomar decisiones sin el apoyo de otras personas. Trastorno de la personalidad evasiva. Es la ansiedad social que origina aislamiento. Se consideran socialmente ineptos, con escaso atractivo personal y evitan la interacción social por temor a ser ridiculizados, humillados o rechazados o simplemente desagradar a las demás personas. Algunos de sus síntomas: extrema timidez o ansiedad en situaciones sociales, a pesar del fuerte deseo de intimar con ellos. Aislamiento social autoimpuesto, desconfianza y muy baja autoestima debido a la evaluación de sus resultados y el énfasis desmedido de sus defectos. Trastorno de personalidad narcisista. Muestran un sentido excesivo de su importancia. Es una afección por la cual las personas tienen un sentido exagerado de egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de empatía con otras personas. En los logros de metas de algunas organizaciones o situaciones se creen merecedores de todos los créditos, sin importarles el esfuerzo de las demás personas. Trastorno de personalidad limítrofe. Se caracteriza por una gran inestabilidad de la imagen personal propia, del estado de ánimo y de las relaciones interpersonales. La mayoría de personas con este tipo de trastornos sufren de problemas para regular las emociones y pensamientos, comportamiento impulsivo e imprudente y relaciones inestables con otras personas. También de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de alimentación y comportamientos suicidas. Trastorno de personalidad antisocial. Mienten, roban, engañan y muestran poco o nulo sentido de responsabilidad. La causa de este trastorno se desconoce, pero se cree que factores genéticos y ambientales como maltrato infantil contribuyen a su desarrollo. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo y los hombres están muchísimo más propensos a ser afectados por este fenómeno. Muy bien, esta ha sido mi presentación. Espero haya sido de su completo agrado y entendimiento. Agradezco su atención y un pequeño consejo.
Si usted se identifica o tiene alguno de los síntomas antes mencionados, por favor, visite un psicólogo. Muy buenas noches.